Bueno, pues buenas tardes a todos. Me cabe el honor, en nombre del presidente del Ateneo, de Pepe Almenara, hacer los honores de presentación a mi querido amigo Manuel Jesús Parodi. Ante todo, bueno, yo hoy voy a tener que tardar muy poco, porque ya es la segunda vez que quizás te presento y vamos a obviar los valores, diríamos, académicos, de bibliografía, de su preocupación por la actividad intelectual de todo tipo. Hay paralelos aquí, pero yo creo que Manuel Parodi no para de absolutamente hacer por la cultura e investigar, que es muy costoso, y como siempre el saber no ocupa lugar, pero ocupa muchísimo tiempo, porque es verdad que hay que dedicarle mucho tiempo. Él es arqueólogo internacional, él pertenece a un montón de instituciones culturales, como sabéis, y ante todo me cabe el honor de ser amigo suyo y fundamentalmente acompañarle siempre que me pida. Estaré encantadísimo de acompañarle, y creo que este libro, que a mí me lo dedicó en enero, cuando me dedicaste este libro, Manolo, con muchísimo cariño, como el de Pelayo Quintero, como todos los libros, son un dechado de bien escribir, de bien hacer y de unas organizaciones que, si tenéis, él va a explicar el libro negativo. Y lo único que me cabe es agradecer a Manolo que venga al Ateneo a presentar este libro, un libro importante como el de Pelayo, sobre cuestiones que además ahora vienen muy al canto, ¿no? Porque es que nos hemos aproximado de nuevo a Marruecos cuando parece que aquello nunca se nos fue, como tierra del protectorado, chiquitito arriba en el Magreb, arriba del todo. El otro protectorado español era Tolosa, que era enorme, ¿no? Entonces, medio desierto era nuestro, ¿no? Pero ahora se recaban esos aspectos por los cuales los españoles luchamos muchísimo, que son los valores intelectuales, que hoy va a hablar Manolo, de grandes hacedores de la arqueología hispana, y por supuesto, hay que decir magrebí, porque no es árabe, es magrebí, y sobre todo marroquí tampoco, porque Marruecos es más tarde, en el 40 y tanto, esa historia. Pero bueno, Presedo, Montalbán, esos señores iluminadores de la arqueología, junto con la Casa Velázquez y eso, que hoy hablará. Así que muchísimas gracias, bienvenido. Quien quiera el currículum, aquí lo tiene a su disposición, se lo mandamos y está. Y adelante. Bueno, y gracias, Valeria, por todo tu trabajo, tu extraordinario trabajo. Bueno, pues no estorbo aquí, ¿no? Porque No. se ve bien, ¿no? Es que mi generosa humanidad a veces es un hándicap. Bueno, buenas tardes también y muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Hoy no diría que yo de buenas tardes bienvenido, que es el grito de guerra que le he sustraído a Miguel Río, ¿no? Pero sí bien hallado. Muchísimas gracias a mi amigo José María por una vez más acompañarme, arroparme y presentarme aquí en esta que quiero considerar mi casa, el Ateneo de Cádiz, de la que soy integrante. A mi amigo Diego también, porque es él siempre pacientísimo, cicerone telefónico, cuando me asaltan con confusiones de agenda. Diego, por Dios, que no hay fecha. No, Manolo, tranquilo, mira bien, calma, ventila, y es verdad, llevaba razón Diego, como cada vez que le damos algo lleva razón. Eso es malo, porque me he acostumbrado a llamarte porque te corrijas, pero se agradece muchísimo. Y lo digo de corazón, de verdad, no es un formulismo. Y por supuesto a Valeria, que tiene la paciencia de poner en pie todo lo que yo traigo caído por los suelos, imágenes, PowerPoint o lo que sea, ella lo recompone y lo hace visible, ¿no? Pro bono comune, que es el Benedict. Y a todos los que estáis aquí, naturalmente, gracias. Pues sí, dice José María, y dice bien, que el espacio geográfico, cultural, geoestratégico, económico, político, en el que se desenvuelve la acción de este libro, que es acción real, no es ficción, a veces lo parece, pero no es ficción, está de rabiosa actualidad. Lamentablemente, porque no está de rabiosa actualidad por bien, sino por tensiones, por
equilibrios precarios, y etcétera, etcétera, ¿no? Desde hace un tiempo a esta parte nuevamente. Hace un año, y lo sabéis, estuvisteis aquí en la presentación, la editorial Almuzara me publicó la biografía de Pelayo Quintero, buen conocido y buen conocedor de Cádiz y también del norte de Marruecos. Hoy venimos con otro libro que ha publicado la editorial Luca, ha publicado la Universidad de Cádiz, a la que quiero agradecer especialmente, no ya la publicación del libro, la Universidad de Cádiz, que es mi universidad, de la que formo parte como miembro del grupo de investigación del PAI HUM 440, que dirige el profesor, doctor y queridísimo amigo José Ramos Muñoz, catedrático de prehistoria de la casa y arqueólogo, maestro mío desde hace 32 años, o sea que sí, hará tiempo que me conoce Pepe a mí. Y de rabiosa actualidad con Ardanis. Y de rabiosa actualidad, y felicitado convenientemente por sus magníficos trabajos entre otros sitios, también en Ardanes, ¿no? Pues digo que este libro lo publica la Universidad de Cádiz, que es mi casa también, a la que quiero agradecer el cuidado con el que ha encarado la edición del libro y la publicación del mismo, el cariño y el mimo con el que lo han tratado. Forma parte de la colección Atlante, es el número 3 de la colección Atlante, que es la colección específica de arqueología de esta universidad nuestra, que dirigen los profesores doctores Vicente Castañeda y José Juan Díaz, también queridísimos amigos arqueólogos ambos, y a todo el personal del servicio de publicaciones que han tenido también pues muchísima calidez y muchísima paciencia conmigo, tanto Pedro Cervera antes como ahora. No eludo nombres por no dejar a nadie fuera, porque se me va a olvidar alguno, y prefiero que no tener que disculparme, pero muchísimas gracias a la editorial Luca, desde su director, a todo el personal técnico, porque hacen un trabajo magnífico. Lo que tenemos aquí, digo, es una monografía, vale que le dé al play, lo que vamos a ir viendo son imágenes del interior del libro, la mayor parte de las cuales proceden de los fondos documentales del archivo del Museo Arqueológico de Tetuán. Y lo que traemos aquí es una monografía sobre, como su título indica, la arqueología española en el norte de África, Marruecos 1900-1948. ¿Por qué arqueología española y por qué Marruecos y por qué esas fechas? Las imágenes, algunas de ellas interrumpiré el discurso y me detendré a explicarlas, si no, pues simplemente las vamos viendo, ¿no? ¿Por qué arqueología española? Bueno, pues porque a veces hay que dejar atrás lo políticamente correcto y decir lo que más se acerca a la realidad de los hechos actuales como históricos, ¿no? Y cuando hablamos de arqueología en el norte de África, evidentemente estamos hablando, y en el norte de Marruecos estamos hablando de arqueología marroquí, pero cuando hablamos de arqueología en el norte de Marruecos entre 1900 y 1948, estamos hablando de arqueología marroquí hecha por españoles y hecha en Marruecos de acuerdo con la legislación marroquí. Lo desarrollaremos, la ley de excavaciones españolas de 1911, la primera ley arqueológica de España de 1911, y la primera ley de excavaciones arqueológicas de Marruecos de 1913, zona española. La de la zona francesa es de 1915. No quiero parecer ufano, no quiero que parezca que me ufano de cosas ni que saco pecho, pero bueno, a veces está bien pues traer a colación pequeños datos como este, ¿no? Porque España es un país que viene lastrado por la leyenda negra desde hace, vamos a redondearlo, en 500 años, y en aspectos como el que nos trae hoy aquí no tenemos una excepción. Y muchas veces te encuentras, hace poco, presentando este libro en Ceuta, se ha presentado en la Universidad de Cádiz con la Universidad de Cádiz, digamos que es la presentación oficial, y esta es la primera presentación, al margen de aquella, en la península, porque vengo desde hace unos días presentarlo en Ceuta. Parecía muy feliz y muy oportuno que un libro sobre arqueología española en el norte de África se presentara en una ciudad española en el norte de África, y como el Instituto de Estudios Ceutíes y el gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta estuvieran aquí, te invitaron, pues yo no pude resistir esa tentación, ¿no? Para estar allí magníficamente atendido y tratado por los amigos del Instituto de Estudios Ceutíes, de la Biblioteca Adolfo Suárez y de la ciudad autónoma de Ceuta. Pero en el público salía como siempre, ¿no? Ese mar de fondo de que parece que los franceses en la zona francesa lo habían hecho todo magníficamente bien y los españoles en la zona española como que no.
puede decir que no era así. Porque España, por ejemplo, no practica una arqueología colonial al uso. España, que es de lo que trata este libro, lo que hace es construir desde la alta comisaría y en colaboración con el MAGCEN, es decir, con la autoridad marroquí, un servicio primero de arqueología y luego una inspección general de excavaciones arqueológicas, servicio de arqueología que será dirigido por esa persona que tienen ustedes ahí, don César Ruiz de Montalbán y Mazas, el verdadero y primer pionero de la arqueología del norte de Marruecos y de la arqueología española en el norte de África, y una inspección general de excavaciones arqueológicas que será dirigida, sustituirá ese servicio, que será dirigida por nuestro bien conocido Pelayo Quintero Atauli. Pues bien, España, como digo, no hace arqueología colonial, hace arqueología pública, desde lo público y desde la administración. Decía hace un momento que el primer texto legal sobre arqueología en España es de 1911 y el primero en el norte de Marruecos de 1913. Ese Dahir de 1913, esa ley de 1913 marroquí, deja perfectamente claro que todo lo que atañe al patrimonio arqueológico, ya se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles, es de soberanía marroquí. Yo reto a cualquiera a que vaya por los museos arqueológicos españoles y contemple y juzgue si hay colecciones de arqueología de Marruecos, como en los museos británicos, franceses, hay colecciones arqueológicas de sus antiguas posesiones coloniales. No es el caso. España no practica el expolio arqueológico oficial de Estado, no practica el saqueo arqueológico oficial de Estado. Y no lo hace porque construye una arqueología de gestión desde la perspectiva de la administración y trabajando para el administrado, en este caso la población del norte de Marruecos. Hay quien cuando escucha esto piensa que estoy defendiendo determinadas cosas. No, mire usted, yo lo que estoy es contándole lo que dice la evidencia de los hechos y lo que refleja la documentación y lo que refleja el estado de la cuestión de los tesoros arqueológicos de la evolución, de los, entre comillas, tesoros arqueológicos del norte de Marruecos, que los que se conservan en espacios de dominio público se conservan en los museos marroquíes, preferentemente en el Museo Arqueológico de Tetuán, que es el primer museo arqueológico del Magrib al-Aqsa, del noroeste de África, no solo de Marruecos. Y ese se funda en 1923 y lo funda César Luis de Montalbán y Mazas. Se funda en el 23, se inaugura oficialmente en el 26, se traslada en el 31 a una sede nueva, se cierra en el 38 por reforma y se abre en la sede actual, en la calle Ben Hossain de Tetuán, junto a la antigua Plaza de España, el Fetán, en el engarce entre la Medina y el ensanche español, en julio de 1940. Esa es la evolución diacrónica simple de la historia de la línea de tiempo, no la historia, una línea de tiempo del Museo Arqueológico de Tetuán, que, como les digo, es el más antiguo de Marruecos y de todo el noroeste de África, siendo además el segundo más importante después del Museo Arqueológico Nacional de Rabat por volumen de colecciones y por calidad y cantidad de material allí conservado. España, que es lo que tenemos en este libro reflejado, practica una arqueología pública, una arqueología desde el Estado. Para ello se generan, y hago un paréntesis para decirle, como siempre hago, que si miro el móvil no es por grosería, ni porque espero una llamada importante, sino por controlarme el tiempo. Pero yo cuando estoy haciendo lo que me gusta no tengo sentido del tiempo ni del espacio, y se me puede ir lo que viene llamando la olla y sería el superjuicio, por lo cual créanme que les conviene que de vez en cuando le eche un ojo al móvil. Decía, esta es la puerta interior, la portada interior del Museo Arqueológico de Tetuán, y tienen ustedes ahí parte del jardín arqueológico. Esas son lápidas, fundamentalmente esas piedras ahí son lápidas medievales, portuguesas y judías, de Alcázar Seguer, en buena medida, y de Lixus. Hay materiales arqueológicos que dispone Pelayo Quintero como patio arqueológico muy a la moda del momento y muy a la moda decimonónica en el patio del Museo Arqueológico de Tetuán. Tenemos en este libro, por tanto, la historia de los estudios. Ahí encontrarán ustedes datos sobre las excavaciones en yacimientos como Tamuda, como Lixus, junto al Arache, como el Cromlech de Ensora, también en la parte occidental del protectorado. Las prospecciones de César Montalbán en la zona del río Martín y Cabo Negro, pero
lo que también encontrarán ustedes ahí es la historia de la construcción de un aparato de gestión que es verdad, no diría que es magnífico, pero es decoroso, digno y no tiene nada que envidiar a las estructuras de gestión del patrimonio arqueológico en otros contextos contemporáneos. Ya no me refiero solamente a contextos del norte de África o del Próximo Oriente, porque ese aparato de gestión de las estructuras del patrimonio arqueológico en el norte de Marruecos, construido en buena medida por España, está muy por encima de otros territorios del ámbito mediterráneo. Y cuando digo muy por encima, no estoy haciendo una comparación cuantitativa fútil ni desde el patrioterismo, sino que me refiero a cuál es el rango y radio de acción de la labor de personajes como César Montalbán, que es el señor que tienen ustedes ahí en el extremo derecho, o Pelayo Quintero. ¿A qué se dedican? ¿Cómo gestionan el patrimonio? ¿Y cuál es la preocupación principal que tienen? Porque estamos en un contexto, eso es la ciudad de Tetuán, al fondo, vista desde el yacimiento arqueológico de Tamuda, desde la parte helenística. Estamos situados en la parte púnico-mauritana de la ciudad, viendo la muralla y el fondo Tetuán. Y esta foto está hecha por la aviación militar española, por la AME, en los años de la Guerra de Marruecos, de la Guerra de África, y el yacimiento arqueológico de Tamuda. Ven ustedes ahí el río Martil y el puente sobre el río que construyen los ingenieros militares. Son las primeras estribaciones del Rif, que están justo encima, los montes de Beni Osmar, que están justo encima de Tetuán. Reglamento, Patronato de Investigación de la Inspección General de Excavaciones de la zona y Dirección del Museo Arqueológico de Tetuán. Como decía, la preocupación principal de la administración del territorio es administrar el territorio y hacerlo desde la perspectiva de César Luis de Montalbán, cuando estaba dando la vuelta al mundo. Administrar el territorio desde la perspectiva del Estado protector, que es España, pero también desde la perspectiva del administrado, que en este caso es la ciudadanía marroquí. Decía que el patrimonio arqueológico de Marruecos es por ley de soberanía marroquí. Eso no solamente no va a ser discutido por la autoridad protectora, que es España, sino que va a ser auspiciado, defendido y aumentado. ¿De qué manera? Pues fíjense ustedes, España va a... hago un paréntesis aquí, si me permiten, si no soy capaz. Hago un paréntesis y luego retomamos. Miren ustedes qué foto más curiosa. No sé si se ve el cursor aquí. Sí. Tenemos a César Luis de Montalbán. ¿Le suena a usted de la cara de este señor? El general Mola. El general Mola. ¿Y la de este señor? Sanjurjo. Sanjurjo cuando era alto comisario español en Marruecos. Y Mola, uno de sus ayudantes. Aquí lo tienen ustedes en visita al... pues este yacimiento no lo tengo identificado por la fotografía. No sabemos si es Lixus o si es Tamuda. Pero debe ser el yacimiento arqueológico de Lixus, porque por la situación de la guerra y tal, el yacimiento de Tamuda se abandona porque se convierte en frente de guerra. Pero fíjense ustedes qué foto más curiosa es Sanjurjo. Esto debe ser el año 26, momento en el que Sanjurjo inaugura el Museo Arqueológico de Tetuán. Y aquí tienen ustedes a Emilio Mola, que es uno de sus ayudantes. Decía que hay verdaderas curiosidades históricas en los fondos documentales que yo he manejado. No está publicado todo, ni muchísimo menos. Amenazo con publicar más cosas, lo amenazo entre comillas, porque hay verdaderamente una cantidad de material ingente. Bien, la preocupación, decía, de España es la de gestionar ese territorio desde la perspectiva del administrado y salvaguardando la soberanía marroquí. ¿De qué manera se salvaguarda la soberanía marroquí? Pues miren ustedes, el yacimiento arqueológico de Tamuda, ¿vale? Una cuadrícula romana, un castrum romano junto a la ciudad de Tetuán, a la otra orilla del río Martín, hoy río Martil, el flumen Tamuda de Plinio, Historia Natural 5.18. Son documentos del Servicio de Arqueología, de la Inspección General de Excavaciones Arqueológicas. El yacimiento va a ser comprado por la Alta Comisaría. Va a ser ampliado el espacio del yacimiento. Primero se compra el recinto del Castellum, es muy sencillo. Está la muralla, pues se compra lo que está dentro de la muralla.
Luego eso se ampliará y se comprarán las parcelas exteriores a los pequeños propietarios de la zona y se les paga muy bien ese terreno. ¿Y para qué se hace eso? Para salvaguardar el espacio arqueológico. Y cuando España abandona el protectorado en el año 56 y posteriores, aquello naturalmente revierte, no es que revierta, es que la compra que se hace desde la alta comisaría es para Marruecos. Y eso se hace en tiempos del protectorado. Pero el yacimiento arqueológico del Ixus, cuando salga la foto de la famosa cantera del Ixus, como bien puntualizaba José María antes de empezar, el yacimiento arqueológico del Ixus, junto al Arache, va a ser comprado por España. La colina del Ixus la compra España. Si no recuerdo mal, estamos hablando de la década de los 90 del siglo XIX, muy a finales del siglo XIX. El agente consular español en aquella zona, Cuevas, el señor Cuevas, interviene y consigue que España compre la colina entera del Ixus. ¿Por qué? Pues porque una empresa alemana ha conseguido una concesión administrativa y está desmontando la colina del Ixus, habiéndola convertida en una cantera. Entonces, es España la que se preocupa porque no se siga destruyendo ese bien patrimonial, un yacimiento arqueológico que tiene, como Cádiz, una fase fenicia, como Cádiz, una fase cartaginesa, como Cádiz, una fase romana, tiene muchas analogías con nuestro entorno de la bahía, con el río Lucus funcionando como el río Guadalete en el entorno del yacimiento arqueológico, y España compra ese yacimiento para impedir que se destruya en 1896, es decir, no es ni mucho menos la época del protectorado. España no tiene compromisos con Marruecos en ese entonces. Y cuando España abandona el protectorado, ese yacimiento queda en manos de la soberanía marroquí. Vuelvo a decir, no es que esté sacando pecho, pero no se ha hecho todo mal siempre, ni tan mal siempre. Y lo que denota la gestión, evidentemente estamos hablando de, ojo, falta de presupuesto, pero ¿qué administración española no está cortita de presupuesto siempre? Pues perdón, estoy hablando en tonos o cosas. Estamos hablando de pocos recursos materiales, pero claro, es que el periodo en el que yo me centro, 1900-1948, que ahora explicaré, este es el ensanche visto desde la terraza del Museo Arqueológico de Tetuán, ¿vale? El ensanche de Tetuán, la fronda es del museo, todos esos son jardines del museo, ¿vale? Precioso. Bueno, pues pocos recursos humanos, pocos recursos materiales, pocos medios, poca sensibilidad a veces por parte de algunos personajes superiores de la administración, y contra todo ello lucharon contra viento y marea César Montalbán y Pelayo Quintero, construyendo todas esas estructuras de gestión que existen y que están reflejadas en este volumen. Hay un proceso de construcción de las estructuras de gestión del patrimonio arqueológico que es lo que verdaderamente a mí me interesaba. Yo cuando leí la tesis, en el tribunal se me señaló, además lo hizo el colega marroquí, el doctor Mehdi Souak, director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura del Río Marruecos, que podía perfectamente haber pasado esta tesis y me animaba a hacerlo en Marruecos, cosa que no descarto, con sus convenientes modificaciones, por una tesis sobre derecho, sobre la construcción de la gestión, del aparato administrativo de la gestión del patrimonio. ¿Y por qué me interesó ese tema? Pues porque la arqueología, y últimamente lo digo mucho, la arqueología es mucho más que la investigación arqueológica de campo. La arqueología es también esto que tenemos aquí. Esta foto está escaneada de una revista, de un anuario de Tetuán de 1940. Fíjense ustedes, aquí está nuestro viejo amigo Pelayo Quintero. Fácil de reconocer, ¿no? Su barba, su Valle Inclán, el mismo perfil, ¿vale? El mismo corte de persona. Aquí está Tomás García Figueras, que lo está mirando embelesado. No se aprecia bien, pero lo está mirando como... Claro, Pelayo Quintero era la apuesta personal de García Figueras. Y que Pelayo Quintero era un valor seguro, García Figueras lo sabía. ¿Por qué está mirando embelesado? Entiendo, no tengo yo decir, Tomás García Figueras a Pelayo Quintero aquí, porque fíjense ustedes en estos dos personajes, ambos de blanco, uno con chilaba blanca impoluta y otro con uniforme blanco. El alto comisario español
y Su Alteza Imperial el Jalifa, Moulay Mohammed, representante del sultán en el territorio del protectorado. A mí me gusta hacer una pausa en esta foto, porque ahí el fotógrafo tuvo mucha suerte o el colmillo retorcido, para bien, porque fíjense ustedes, es la inauguración del Museo Arqueológico de Tetuán, 19 de julio de 1940, el 18 de julio del 40, imagínense ustedes, primer año de la paz, desfiles triunfales, tal, el día después se inaugura el Museo Arqueológico de Tetuán, y la presencia y la presidencia de Su Alteza Imperial el Jalifa y de Su Excelencia el Alto Comisario, que están los dos delante de una vitrina atendiendo a las explicaciones de Pelayo Quintero y significativamente los dos con la cabeza inclinada. Están los dos agachando la cabeza porque se les ha cogido en ese momento que están mirando la vitrina, pero es como muy simbólico, ¿no? De cómo por una vez parece que la política inclina la cabeza ante la cultura, ante la sabiduría, ante el conocimiento y ante la arqueología y la historia, ¿no? Yo digo que el fotógrafo tuvo todo el tino o tuvo el colmillo un poquito retorcido y decir, ahora desarrolla la foto. Y se publicó, evidentemente no pasa nada, ¿no? Pero tiene una alta carga simbólica. Me refiero a aquello con lo que empezaba, a que la administración de la alta comisaría y del MACCEN, que es una administración doble conjunta, tiene una clara preocupación por, dentro del contexto en el que se encuentran, y ahora retomo con lo que estaba diciendo, es un contexto en el que cuando España comienza el protectorado sobre Marruecos, yo no estoy describiendo un mundo idílico, no quiero que parezca que estoy describiendo jauja, pero sí que estoy describiendo un mundo en el que los inicios de la guerra de África, 1909, el desastre del Barranco del Lobo, Primera Guerra Mundial, que no se desarrolla en el norte de Marruecos, pero que tiene mucho que ver con las tensiones entre Alemania y los poderes occidentales, porque Alemania quería hacerse un hueco en el norte de África y se le impidió, a través de la crisis de Agadir, la presencia de barcos de guerra alemanes en la zona, luego la guerra de Marruecos y luego la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un contexto que aparece muy bien, y siempre hago el mismo hincapié, muy bien reflejado en la literatura, por ejemplo, El tiempo entre costuras y su adaptación a televisión, y en la cinematografía con la magistral película Casablanca, ¿no? Ese es el Tetuán de esta foto, ese es el Tetuán de esta época. Esto es 1940, plena Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues en todos esos contextos bélicos hay un empeño continuado de la administración española, de la administración de la Alta Comisaría, de la administración marroco-española o hispano-marroquí, por construir estructuras de gestión, por trabajar de manera estructural para la conservación, la preservación, la investigación, la protección y la difusión del patrimonio del territorio. Trabajando con unos bienes patrimoniales que no van a salir del territorio. Vayamos al Louvre, vayamos al British, veremos colecciones. Yo les animo a que vayan al Museo Arqueológico Nacional, a ver si hay algún equivalente con tesoros patrimoniales marroquíes. Que haya testimonio, ejemplos, naturalmente, porque todos los museos intercambiaban piezas, era bastante común. Pero colecciones completas de bienes, no. Lo que excava España en Marruecos queda en Marruecos. Los bienes arqueológicos del yacimiento de Tamuda, por ejemplo, que no son destruidos por la guerra, porque Montalbán crea ese primer museo en 1923, porque tiene que guardar primero en almacenes y luego en una disposición museográfica, museística, los bienes, muebles, las piezas que está sacando en sus excavaciones en Tamuda, pero no le da tiempo, porque la guerra se le echa encima, a poder rescatar todo lo que ha excavado en Tamuda, que ha quedado en Tamuda, que es frente de guerra, literalmente hablando, frente de guerra. Entonces, lo que no se pierde por acción de la guerra, que creo que es fuerza mayor y todo el mundo lo comprende, se encuentra en el Museo Arqueológico de Tetuán, o en su defecto el Museo Arqueológico Nacional de Rabat, porque el turismo marroquí haya determinado, siguiendo su buen juicio y criterio, que así debe ser. Y hay piezas del Ixus que están en Tetuán. Y es lógico que estén en Tetuán, de acuerdo con estas estructuras de gestión del patrimonio. Por tanto, y por eso hago hincapié en lo que estoy diciendo, a lo que asistimos es a
un mundo de aventuras exóticas, de tiroteos, de combates, bueno, ahí muere un gaditano, bueno, muchos gaditanos, pero muere el coronel Juan Lasqueti. El coronel Juan Lasqueti, aquí tenemos, y ahora hablo del coronel Lasqueti. Este es el yacimiento arqueológico del Ixus. Ahí tienen ustedes el río Lucus, la curva del Lucus, la doble curva del Lucus. Digamos que aquí donde estoy yo, un poco más aquí a este lado, está la ciudad de Larache, en la desembocadura. Y aquí tienen ustedes la colina del Ixus, que tiene, pues como Cádiz, 3.000 años de historia, grosso modo. No estoy entrando en comparación, pero estamos hablando de un yacimiento con facies fenicio-púnica, romana. Y ustedes verán esto de aquí, ¿cierto? Pues todo esto de aquí es la cantera en la que esa empresa alemana había convertido la ciudad de Lixus. Me viene la duda ahora de si se compra en 1896 o 1904, pero en cualquier caso es antes del protectorado. Y eso se queda en Marruecos. La propiedad, evidentemente, el yacimiento no te lo vas a llevar, pero quiero decir, la propiedad y los bienes arqueológicos que salen de ahí se quedan en Marruecos. No se aprecia bien en la foto, pero esto de aquí es una grúa que está desmontando. Esta sombrita de aquí, eso es una grúa que está desmontando, pues. Todo esto, ¿por qué? Pues porque se le ha dado una concesión a esa empresa alemana para construir el puerto de Larache y está aprovechando ese material, esa piedra, para lo que necesita de relleno y de obra y de construcción en el puerto de Larache. Eso lo pide España, ¿no? Con Teodoro de Cuevas, es la persona responsable de que se conserve el yacimiento arqueológico de Lixus. Creo que está bien que, de acuerdo con el criterio de los poetas de la antigüedad, como Homero, somos inmortales mientras alguien nos recuerde, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta recordar a gente como César Montalbán, como Pelayo Quintero, como Teodoro de Cuevas, porque han hecho bien, han causado mucho bien, han hecho que el mundo sea un poquito mejor de como era cuando ellos se lo encontraron. Disculpadme el egoísmo, es mi disciplina, es la historia y la arqueología. En arquitectura otro tanto de lo mismo, en medicina otro tanto de lo mismo. En este caso, permitidme que yo me decante por cantar las alabanzas de mis colegas, ¿no?, que me precedieron, y a los que injustamente muchas veces se les trata con desdén porque practicaban una arqueología. Es el mameluco, merluzo, para poner en cuestión y en solfa el trabajo de personas que se batieron el cobre hace 100 años. Con los métodos, la epistemología, la metodología y los recursos materiales de hace 100 años. Una disciplina, la arqueología, que estaba en pleno proceso de construcción. Y que les digo que en el caso de Marruecos, pues tienen ustedes casos como el del coronel Juan Lasqueti. El coronel Juan Lasqueti era íntimo amigo y colaborador de César Montalbán. El coronel Juan Lasqueti estaba en una de las fotos, lo que pasa es que no ha salido toda la presentación. Todas las fotos que... Bueno, mejor, si os pongo la mano en los labios, todas las fotos que no estamos viendo están aquí. Así que, como digo, está a la venta, quien quiera la foto, que lo ojee y si le gusta que se lo lleve. Aquí tenemos al Jalifa. Esta foto es de los años 20 del siglo pasado, una foto centenaria, Su Alteza Imperial el Jalifa, en una visita. Esto sí es Tamuda, esto es, por tanto, antes de 1921-22, que es cuando, a raíz del desastre de Anual, ha de abandonarse la excavación del yacimiento porque digo que se convierte en frente de guerra. Aquí tienen ustedes a César Montalbán con su pipa, su sombrero estilo Indiana Jones o Indiana Jones estilo Montalbán, sus botas de montar y su pantalón bombacho. Sí, la imagen del arqueólogo clásico recreada por el cine está construida sobre personajes como César Montalbán o como Hiram Bingham, el descubridor de Machu Picchu, que si lo buscamos es Indiana Jones total. ¿De dónde han construido Indiana Jones? Los americanos no se han fijado en Montalbán, se han fijado en Bingham, que era americano. Han hecho le han puesto a Harrison Ford la ropa que llevaba Hiram Bingham, ¿vale? Pero es esa arqueología romántica, anticuarista, aventurera, que prima el objeto, y sin embargo Montalbán, por ejemplo, no está primando el objeto. Montalbán está primando la estructura, la excavación, conocer el espacio que está excavando. Y luego te dicen, no, es que tiene unas elucubraciones sobre Tamuda que son verdaderamente fantásticas. Yo siempre digo, son fantásticas por buenas.
porque está trabajando en un contexto que él es el que lo ha identificado, que no se conoce. Es Montalbán quien identifica el yacimiento de Tamuda. Ahí había una ruina, el castillo del portugués, el suyar el portugués, como le llamaban, y él es quien pone en pie que esas ruinas del castillo portugués no son un castillo portugués, son la ciudad de Tamuda, ciudad perdida de Tamuda, que está en la historia natural de Plinio. Bueno, pues él identifica el sitio correctamente, el mérito se lo lleva a otro, pero bueno, él es quien identifica el sitio correctamente, quien lo excava y quien intenta comprenderlo. Entonces lanza teorías sobre lo que puede tener delante. 1919, 20 y 21. Que hoy tenemos drones, que hoy tenemos unos medios fantásticos, pero entonces no. Entonces, claro, hay que ser valiente, y gente como Quintero o como Montalbán eran personas serias y valientes. Y todo ello en un contexto, como digo, de enfrentamiento bélico. Vuelvo a decir, el coronel Juan Lasqueti, que no ha terminado el relato, íntimo amigo y colaborador de César Montalbán, muere en una emboscada. Aquí tenemos a Montalbán también como autoridades militares, pero el coronel Lasqueti no está en esta foto, porque sí lo están identificado en otra del yacimiento de Tamuda y no está aquí. El coronel Lasqueti muere en una emboscada porque en un desplazamiento que hacen también para una inspección patrimonial con Montalbán, llegan a Shawen, se les echa la noche encima y Lasqueti muere por ser militar y Montalbán se salva por ser civil. ¿Por qué? Pues porque Montalbán no tenía que presentarse en ningún sitio a ninguna hora. Y como no tenía que presentarse en ningún sitio a ninguna hora y no se encontraba bien, se quedó en Shawen. Y su amigo Juan, con el coche oficial y los ayudantes, volvió a Tetuán. Y en el camino de vuelta de Shawen a Tetuán, los asaltaron, los tirotearon, murieron todos menos el chofer, que salió corriendo despavorido, que era un chico joven, y fue el que pudo llegar a Tetuán desesperado y dar la noticia de que habían atentado contra ellos y dieron a Montalbán por muerto. Pero claro, se descubrió pronto que no estaba, que se había quedado en Shawen. Por ser civil, como él era su propio jefe, porque era jefe del servicio de arqueología del protectorado, le dijo a su colega: mira, Juan, vete tú para Tetuán si quieres, que tú te tienes que ir, que yo me voy a quedar aquí, y mañana me mandas un coche y que me recojan, porque estoy cansado, no me encuentro bien. Y eso salvó a César Montalbán y perdió al capitán Juan Lasqueti. Digo esto porque el arqueólogo Montalbán se salvó por ser civil y por no encontrarse muy católico ese día, porque si el hombre se encuentra bien, se vuelve en el coche con los militares y cae con los militares. Es un contexto, por tanto, que hay que tener muy en cuenta a la hora de considerar el trabajo que hacían estos pioneros de la arqueología en un territorio que era abiertamente hostil desde, en líneas generales, 1909 hasta la pacificación definitiva de la zona después del desembarco de Alucemas en 1925, pacificación definitiva de la zona que vendrá en 1927. Aquí lo que tenemos, como digo, y voy cerrando ya para abrir el capítulo de debates y de turno de palabra para quien quiera, lo que tenemos es, por tanto, un intento de aproximación, de acercamiento a no un determinado conjunto de yacimientos arqueológicos, sino a una visión de conjunto sobre un territorio completo que va desde Arcila hasta Melilla, hasta Nador, y que fue co-administrado por las autoridades marroquíes y españolas desde 1912-13 hasta la década de los 50 del siglo pasado. No hablamos de nada fantástico ni ideal, pero sí de cómo, en lo que toca a la arqueología de este territorio, ¿por qué se cierra en 1948? Y hago otro paréntesis. Porque en 1948 llega Miquel Tarradell y Mateu. Es decir, ya damos paso a otro tipo de arqueología más académica, más involucrada. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, una dedicatoria de Hugo Vermayer, el padre Hugo Vermayer,
a César Montalbán como homenaje bien amical, es decir, bien amistoso y agradecido. El padre Hugo Bermayer es uno de los padres de la prehistoria europea. Es un importantísimo investigador germano que es pues, uno de los pioneros fundamentales en investigación arqueológica y específicamente prehistórica en Europa, que trabajó muchísimo en España, que visitó el norte de Marruecos, y esta es la consideración de total amistad, confianza y respeto que prodiga el padre Obermayer, que es top, de los top, a César Montalbán. Sin embargo, a posteriori, tanto a Montalbán como a Quintero se les ha negado ese estatus del que gozaron en vida, de ser profesionales solventes, considerados y respetados por sus colegas de profesión. Y son pequeños documentos como este, esto es la dedicatoria, el libro El hombre fósil. El padre Obermayer es famoso, entre otras cosas, por ese libro pionero en la consideración del mundo de la prehistoria y del hombre prehistórico, el ser humano prehistórico, el hombre fósil. Pues Obermayer le regala el hombre fósil a Montalbán y se lo dedica personalmente. Luego dicen que el pescado es caro, ¿no? El cuadro de Sorolla. Esto no era así, como que no era así. Montalbán tenía el reconocimiento de sus colegas, como Quintero tenía el reconocimiento de sus colegas. Y, como digo, y remato, si puedo, porque cada vez que sale una diapositiva interesante me paro, lo que tenemos aquí es un recorrido diacrónico y geográfico por un espacio tanto cultural como patrimonial como administrativo, en el que lo que se refleja es el celo, el empeño y la voluntad de la coadministración marroco-española, hispano-marroquí, de la primera mitad del siglo XX, digo, en 1948 llega Miquel Tarradell, pero no es porque llegue Miquel Tarradell, es que Pelayo Quintero ha muerto en 1946 y sin embargo el legado de su trabajo, la planificación, mejor dicho, de su trabajo, se va a continuar haciendo durante todo el año 46, 47 y hasta las fechas del 48, en el que a principios de ese año llega a Marruecos Tarradell, porque los ayudantes de Quintero van a seguir con la planificación trazada por Pelayo Quintero. Por eso el libro cierra en 1948, porque aborda esa primera mitad de siglo hasta luego ya el profesor Tarradell haría otro tipo de trabajo y haría trabajo en otros espacios, trabajaría también en Tamuda, en Lixus, pero de otra perspectiva si queremos. Y lo fundamental, como digo, que yo intentaba reflejar es cómo de lo que se trata. Vamos a intentar cerrar con esta imagen que es de esto es de 1934, un mapita del año 34, si no recuerdo mal. Cómo lo que se intenta en todo momento es gestionar de manera completa e integral un territorio desde estructuras de gestión perfectamente desarrolladas, bien estructuradas y que tienen una secuencia diacrónica, con la vista puesta en el bien común, que es lo que debe ser responsabilidad de una administración. Y eso va a suceder con la monarquía de don Alfonso XIII, con la Segunda República y con el gobierno del general Franco a partir de 1939, 36 en el territorio, 39 en general. Tres regímenes muy distintos, antagónicos entre sí, pero que tendrán, curiosa y significativamente, la misma preocupación en el territorio por el patrimonio monumental, bibliográfico, literario, lengua árabe y también, por supuesto, arqueológico. Y yo creo que eso es digno de consideración. Muchísimas gracias por la paciencia. Bien, pues como bien se brinda el amigo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Jesús, siempre es una interesante conferencia que excede el contenido siempre de los objetos y temas de las propias conferencias y nos sitúa en el contexto histórico y se abre a mil aventuras que es complicado y que siempre interesa estar ávido de conocimiento y es lo que hacemos a veces lo que nos es dado a conocer algo es transmitirlo, es muy importante transmitirlo. ¿Alguna pregunta? Por favor. Tomás García Figuera, aparte de asistir a la inauguración,
del Museo de Tetuán, ¿qué hacía ahí? Tomás García Figueras, que luego fue alcalde de Jerez, como sabemos, y presidente del Jerez Club de Fútbol. Miren ustedes que agache esto, porque si no. Tomás García Figueras era militar del Cuerpo de Artillería. Fue, entre otras cosas, era oficial de artillería, fue director de la Academia de Artillería de Segovia, y ya hay correspondencia entre Pelayo Quintero y García Figueras en el año 28. Es decir, Quintero y García Figueras ya se conocían en época de don Alfonso XIII. Claro, siendo Pelayo Quintero presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, teniendo amistad con Hipólito Sancho de Sopranis, siendo además el mentor de los hermanos Pemán, especialmente de José María Pemán, que se crió culturalmente hablando a los pechos de Pelayo Quintero. Fue su secretario de Quintero en la academia, como saben. Perdón, tomarme la licencia de hablar de la academia en presencia del presidente, ¿no? Pero quiero decir que siendo Quintero una persona fundamental en el ámbito de la cultura y del patrimonio de la provincia de Cádiz durante tanto tiempo, es normal que, entra dentro de lo normal que alguien como García Figueras entrara en conocimiento de la persona de Quintero, tuviera un trato. Amén de todo ello, Pelayo Quintero tenía un hermano militar, Manuel, con lo cual pues, quizá eso contribuía a esa amistad. García Figueras, que también merece un estudio en profundidad, personaje interesantísimo, se acoge a la ley de 1931, por la cual los militares que no quieren permanecer leales a la República pueden dejar de serlo, y eso hace, y en 1936 ya está en el territorio norte de África involucrado en el alzamiento y se convierte en un personaje fundamental en la administración de la Alta Comisaría Española. Yo he dicho y he puesto por escrito que los altos comisarios pasaban, el general Varela, los hermanos García Baliño pasaban, pero García Figueras desde el 36 permanecía. Antes no, pero él tiene durante un ventenio hasta el final del protectorado. García Figueras es ya sea secretario general, delegado de Educación y Cultura, ocupe el cargo que ocupe en la Alta Comisaría, no quiero decir el hombre fuerte del protectorado, que sería a lo mejor exagerar, pero es uno de los personajes fundamentales de la administración de la Alta Comisaría Española en Marruecos. Y luego es un hombre que tiene, dicho con cierta elegancia, sensibilidad en materia cultural, dicho de una manera un poco más desahogada, ciertas veleidades culturales, porque hay quien te lo plantea de una manera y quien te lo plantea de otra. Yo solo diré en este sentido que aparte de la donación que él hace de todo su legado a la Biblioteca Nacional en Madrid, es una figura determinante en materia patrimonial y cultural en todo el periodo del protectorado, con claroscuros, con ciertos matices. Es decir, no estoy hablando ni de expolio ni de cuestiones de esa naturaleza, estoy hablando por ejemplo de su actitud con Montalbán, que César Montalbán fue no detenido, secuestrado a punta de pistola en julio del 36 en el yacimiento de Ensora, fue condenado a muerte, sufrió la cárcel, persecución, y García Figueras, digamos que intentaba que Pelayo Quintero le apretara las clavijas a César Montalbán, y Pelayo Quintero pues no parece que cumpliera con esas expectativas de García Figueras. En cualquier caso, García Figueras es mucho más que simplemente una persona que acude a la inauguración del Museo Arqueológico de Tetuán, y es directamente, yo creo que él es directamente el responsable de que Pelayo Quintero terminara en Marruecos, de que llegara a Marruecos, porque yo creo que quien saca, en último extremo, si hay que buscar un protagonista, de un responsable A de que Pelayo Quintero, quizá lo ayudó. sí, es lo que estoy diciendo, que García Figueras es quizá el responsable de que Quintero fuera a Marruecos. Varela, ¿Perdón? el general Varela. Enrique Varela Iglesias. Sí, sé quién es el general Varela. ¿Alguna pregunta? Sí, yo aparte de felicitarte por tu nueva investigación y por lo bien que la expones siempre, lo pones estupendamente siempre,
agradecértela. Creo que va en la línea un poco de esa exposición que han abierto en el Museo Arqueológico de Madrid, ¿no? Sobre el paralelismo en la historia entre Marruecos y España. No, digo que es un capítulo porque eso arranca creo que desde el Paleolítico, ¿no? Me parece que arranca pero claro, un poco deteniéndose en tal. La pregunta sería, veo que hay en el índice que lo he visto, hay alguna cuestión sobre la diplomacia y decías tú que la arqueología, que lógicamente no entiende de frontera y tal, pero tiene que hacer mucha gestión diplomática, ¿no? Sí. Me imagino. Sí. La pregunta es esa, ¿qué papel tiene la diplomacia en estas investigaciones entre países y tal, ¿no? Me va a disculpar, antes de seguir, quiero, porque no quiero que se me olvide, dejar constancia de mi agradecimiento a la familia Montalbán por el apoyo constante que me prestan como investigador. Esta foto, por ejemplo, es del legado Montalbán, está cedida por la familia Montalbán para la publicación del libro. He dicho que los documentos, las fotos que están en el internet, hay alguna que es de mi autoría, la absoluta mayor parte del origen que he mencionado, pero hay fotos del legado Montalbán y está en los pies de fotos, ¿no? Entonces no quería que se me pasara dentro del capítulo de agradecimiento, disculpa Diego, hacer este inciso y hacer hincapié en la invalorable, magnífica labor que está haciendo la familia Montalbán para la preservación del legado de este pionero de la arqueología española, en realidad, que es César Luis de Montalbán. Dicho eso, que como decir, no quería que se me pasara, pues sería una grosería no decirlo, hay un capítulo, de hecho, muy resumido, sobre la diplomacia bilateral entre Marruecos, el reino magrebí, el sultanato sherifiano y España desde el 18, porque son relaciones muy estrechas. Pensemos que Marruecos es el único país del norte de África que no ha estado nunca, ni siquiera nominalmente, bajo soberanía turca. Porque Turquía, en la costa del norte de África, Túnez ha sido soberanía turca, Egipto ha sido soberanía turca, el litoral argelino ha sido soberanía turca, pero Marruecos no, nunca, ¿no? Y hay una estrechísima diplomacia, bastante, un mundo complejo. Como es complejo el mundo de las relaciones españolas con Gran Bretaña o con Francia es que España y Marruecos tienen unas relaciones complicadas, pero bueno, ¿cuántas guerras hemos tenido con Francia? ¿Cuántas guerras hemos tenido con Holanda? ¿Cuántas guerras hemos tenido con Inglaterra? ¿Con Portugal? Es decir, por desgracia, la historia de la humanidad es eso en buena medida también, ¿no? Pero sí que hay una relación bastante cordial entre España y Marruecos a partir del siglo XVIII, con independencia de otros considerando. Hay una relación muy simbiótica entre uno y otro territorio. Y la arqueología tiene muchísimo que ver con la diplomacia y con el espionaje. Ya digo, es que no han salido todas las imágenes que traigo, pero el contexto, decía yo antes, que para ubicarnos, meternos en la acción, ¿no? Vayamos a la película Casablanca o vayamos a la novela o la serie El tiempo entre costuras, y tendremos ese mundo del Tetuán de los años. Yo soy Casablanca, Tánger, claro, ese mundo de la ISMA, o sea, la hispano-alemana de exportación e importación, la ISMA, tiene su sede en Tetuán y es una empresa que es fundamental para el cruce del estrecho, por ejemplo, y para más cosas, ¿no? Entonces, es un mundo en ebullición y en efervescencia, y la arqueología, pongo un arqueólogo en su vida. Es decir, no pongo un arqueólogo. El arqueólogo es una cosa como, bueno, que está ahí con sus piedras, con sus cacharros, que está ahí, que es un friki de las cosas del pasado, ¿verdad? Vamos a ver. Francia en principio del siglo XX, bueno, En la casa de la excava Baelo Claudia. Baelo Claudia es un punto magnífico de contemplación del cruce de barcos por el estrecho, frente a Alcázar Seguer, a lo que hoy es Tanger-Med y Tánger. Todo lo que cruza por ahí. Don Pierre, mire usted para el yacimiento, ¿no? Sí, ¿no? Claro, ¿no? Claro, Pierre Paris, ¿no? Pierre Paris. Entonces, claro, estamos hablando que hay una vinculación mucho más allá de lo cinematográfico. La ficción siempre sigue a la realidad, y la realidad siempre supera la ficción. Hay una vinculación muy estrecha y muy íntima entre la penetración cultural y la
diplomacia y el espionaje y las misiones arqueológicas, que son una forma como, bueno, bastante neutra, bastante light de penetrar físicamente incluso en espacios negados a, por ejemplo, los misioneros. Territorios del mundo árabe donde a lo mejor el misionero no puede penetrar, no puede hacer proselitismo, pero el arqueólogo sí puede ir por allí viendo esto, viendo lo otro, ¿no? Entonces, es un mundo muy complejo. No digo complicado, que también, sino complejo, tiene muchísimos matices. Yo cuando he estado hojeando el libro y hoy eso, me ha recordado mucho mi familia militar. Mi familia militar estuvo mucho en Larache y voy a indagar. Yo me acuerdo, estando viviendo en Chiclana, que mi tío Pepe, por el cual me llamo yo José María, era en caballería. En aquel tiempo se hicieron comandante, murieron en un accidente y además estuvieron en caballería en Jerez, pero estuvieron en Larache. Y estoy viéndolo ahí, porque hay fotos en mi casa parecido. La pregunta mía, bueno, indagaré a mis primos y mis sobrinos, los de Madrid, Navaleno y eso, a ver si hubo algún contacto entre Montalbán con Pepe Esteban Valdés, que se llamaba mi tío, y que fueron todos militares de graduación importante, unos de caballería, otros de la Legión y eso. Seguramente coetáneos en este tiempo que estamos hablando. Entonces, lo conoció y algo debe haber. Lo conoció seguro, ya. Y además, estaría un García Figueras, seguro que estarían con ellos, y eso, seguro. Bueno, Eduardo pregunta. Esteban, tu primo, nació en Tetuán y el padre estaba destinado. Es que de la ascendencia marroquí de parte de mi familia está ahí, ¿verdad? Y cuando fue el director general subdirector del patrimonio del ejército de defensa, Eduardo puso al día los cementerios. Eduardo Esteban. Eduardo Esteban Valdés, el hermano de mi padre. Exacto. Ese estuvo destinado mucho tiempo allí. El cementerio español en Tetuán, ¿no? En Marruecos. Eduardo Esteban Ureta, hijo, fue compañero mío y su director de patrimonio, y puso en valor otra vez los cementerios españoles que estaban abandonados. Tenemos que quedar un día para hablar. Entonces la pregunta mía es, tú has vuelto, sí, has vuelto a Marruecos, ¿cómo están ahora mismo Tamuda y Lix? No lo sé, porque físicamente yo llevo sin ir a Marruecos desde febrero de 2018. ¿Cuál fue la herencia y cómo ahora mismo los marroquíes están gestionando? No he dejado de ir a África, pues, gracias a la ciudad de Ceuta, pero no he vuelto a Marruecos desde febrero del 18. Del Malek Saad, no tengo el feedback suficiente como para decir. No te digo, no tengo el feedback suficiente. Tomás García Figuera, hijo, vive en Jerez, ya retirado, llegó a contraalmirante o vicealmirante de la base naval de Rota. Hace poco que pasó ya a reserva. Pues son y tanto. Yo otro Manuel Esteve Guerrero, don Manuel Esteve, una de las jornadas de arqueología del Bajo Guadalquivir, que María conoce, que hacemos de Sanlúcar de Barrameda, una de ellas la hicimos entre Sanlúcar, con la sede en Sanlúcar de Barrameda, y la cosede era Jerez, el Museo Arqueológico de Jerez, siendo directora todavía Rosalía González, y excelente profesional y gran amiga, y se dio una conferencia en ese museo sobre Manuel Esteve Guerrero, y había quien decía que, hombre, que era casi la primera vez que se da una conferencia en público sobre Manuel Esteve. Era como una cosa de que estábamos quebrando un velo, ¿no? Digo, pues todavía queda meterle mano a la figura de García Figueras, que tiene mucho también que aportar y que decir, ¿no? Y seguro, José María, seguro que contactos familiares, claro, es que pensemos que Montalbán, ya hemos visto las fotos, César Montalbán está con el alto comisario y todos sus ayudantes militares. Es que es el máximo representante, no ya de la arqueología de campo, que también, sino de la gestión, es que es el director general de arqueología. En términos actuales, pues sería el director general de Bellas Artes y de Patrimonio del territorio, como lo fue Quintero después, ¿no? Montalbán porque lo represaliaron porque era republicano y tal, y ya digo, estuvieron a punto de matarlo. Entonces, claro, es que dentro de sus responsabilidades estaba, pues eso, atender y despachar con los altísimos responsables, con los de la alta comisaría, ¿no? Con los altos comisarios eran, por lo general, como sabemos, militares, ¿no? Entonces, era su entorno de desenvolvimiento normal. Y luego, además, hay que tener en cuenta que la arqueología se presta
tiene cierto atractivo. Hay un yacimiento abierto y queremos ir a verlo. Pues claro, los militares de carrera, los oficiales, pues son personas a los que yo les supongo y entiendo que tienen cierta sensibilidad, cierta formación, porque claro, son personas con estudios en un contexto en el que la media de la sociedad pues no los tenía, lamentablemente. Entonces, siendo personas con estudios, pues eran personas con sensibilidad. Y naturalmente, entiendo que sería normal que quisieran conocer de primera mano pues lo que estaba excavando don César Montalbán en Larache, o lo que estaba excavando don César Montalbán en Sora, o lo que estaba excavando don César Montalbán en Tamuda, ¿no? Y claro, y que lo valoraran y que tuviera buena relación con todos ellos. De hecho, en julio del 36 que fueron por él a tiro hecho. O sea, no les cupo la menor duda de que Montalbán era del otro bando y fueron por él del tirón, ¿vale? ¿Eso qué implica? Que se conocían. Que no era un simple funcionario, no, sino que había relaciones de amistad y que sabían lo suficiente para decir, no, este hay que cogerlo del tirón porque este es peligroso, ¿no? En fin. Muy bien. El mundo de la arqueología, y lo he puesto aquí sobre la mesa, es interesantísimo. Yo recuerdo en el año 85, que yo aterrizó en Cádiz, cuando empezamos a comprar las casas de Vigorito para sacar el teatro romano. Íbamos buscando un alcázar árabe, o sea, esto, musulmán, ¿no? Lo que era los restos del alcázar, que querían encontrar en el Arco de los Blancos. Y aquello era casas. Pero es que cuando entramos en Bolonia, en el año 85, solo tenía permiso para excavar la casa de Velázquez, y el París no lo conocí porque era anterior, pero el Cillier y luego las arquitectas que vinieron desde París, de la casa, aquello en Bolonia no tenía nada que ver en el 85 lo que vais a ver, o lo que estáis viendo ahora en Bolonia. Se sacó el teatro, se sacaron las termas, se sacaron las calles, aquello aparecía, ellos iban a tiro dado sobre edificios importantes, el Mascailon, el Foro, la tierra del templo, el templo de Isis, y eran boquetes sobre temas importantes, pero la ciudad como contexto, pues toda esa gestión cultural de la autonomía como ya responsable de ese tema, es un tema que uno fue testigo y aportó lo que pudo desde la gestión y el papeleo, y creo que aquí se ve muy bien perfectamente cómo esas estructuras son lo que hacen potente que luego los yacimientos se conviertan en objetos de divulgación y objetos de devoción. Es que como bien está diciendo José María, no quiero decir que en Andalucía no hubiera, porque sí había. En España estaban las comisiones provinciales de monumentos, luego la comisaría sustituida por la Comisaría General o Nacional de Excavaciones Arqueológicas a partir de 1939, había una estructura de gestión. Pero la estructura de gestión de Marruecos no tenía, que ponerse categórico es arriesgado, pero estamos en familia, aunque esto se esté grabando, no tenía gran cosa que envidiar a las estructuras de gestión del territorio español. Quiero decir, como tal estructura de gestión, hasta tal punto de que, y lo hemos hablado cuando hemos visto la biografía de Pelayo Quintero, la Inspección General de Excavaciones Arqueológicas que dirige Pelayo Quintero desde 1939-40 le para los pies a la Comisaría Nacional o General de Excavaciones Arqueológicas de España cuando Martínez Santaolalla, comisario general de Excavaciones, quiere meter la picola en Marruecos. No, esto no es tu competencia. Pero es que eso es el año 42. Es que es plena Segunda Guerra Mundial. Es que Martínez Santaolalla está amparado por Serrano Súñez. Que Serrano Súñez es ministro de Asuntos Exteriores, que acaba de hacer una visita triunfal a Tetuán, Serrano Súñez, en el año 40-42. Que Martínez Santaolalla ha acompañado a Heinrich Himmler en su visita por España, tal como el príncipe Bianchi Bandinelli acompañó a Hitler en su visita por Roma en el año 36. Un momento de esplendor de determinados personajes de la administración de ese momento, y Quintero y García Figueres les paran los pies por una cuestión de competencia de gestión. Entonces, decía lo de la leyenda negra y lo vuelvo a decir, porque tenemos esa losa de que España lo ha hecho todo mal siempre, es que aquello está, es que es protectorado. Mire usted, hay unas estructuras de gestión que son magníficas, que funcionarán en tiempos de guerra de 1909 en adelante, Primera Guerra Mundial, Guerra de África, Guerra de Marruecos, Segunda Guerra Mundial, funcionarán como se pueda. Pero que existir, existen. Competencias tienen. Gestionar, gestiona. Publicaciones publican. Excavaciones hacen. Prospecciones hacen. Memorias publican. Y no se puede tirar
por la borda el trabajo de un César Luis de Montalbán o de un Pelayo Quintero como responsable de una estructura de gestión? Pues porque nos parece que bueno, que aquello se llevó de aquella manera. ¿Pero de qué manera? Ahí está el Archivo General de la Administración en Madrid, el AGA, donde están las copias de los informes, de las memorias de los arqueólogos responsables de aquel territorio. Ahí está el fondo documental del Museo Arqueológico Virtual. Y quien quiera puede ir a Alcalá de Henares, al AGA y verlo, o ver el fondo García Figueras en la Biblioteca Nacional, para ver cómo había una verdadera preocupación y conciencia por gestionar el patrimonio. ¿Estoy hablando del mejor de los mundos? No, estoy hablando del mundo que era. Pero evidentemente hay muchos estados plenamente soberanos de esa época que no contaban con esa estructura de gestión ni por asomo. Muy bien, pues, si os parece, muchas gracias por todo. Gracias por estar aquí, gracias Manuel Jesús, A ti, María. tu investigación, tu esfuerzo y tu trabajo. Y sabes que siempre esta casa está abierta a todo eso. Muchísimas gracias y si alguien quiere adquirir el libro, también el autor Lo firma. El autor lo firma.